Bendiciones. Bienvenidos a su programa Conversando con el Pastor. Alfa Radio Online presenta un espacio para que usted conozca un poco más de la palabra de Dios, de la obra en nuestro país y de lo que debe conocer todo buen cristiano. Prepárese, papel y lápiz en mano y disfrute de este programa Conversando con el Pastor. Buenas tardes, estamos una vez más en Charlando con el Pastor, como todos los viernes. Tenemos un invitado especial y hoy estamos de manteles largos porque tenemos al Pastor Martín Enrique de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana. También él funge el cargo también de supervisor del distrito número 2. Para los que no saben qué es distrito, está encargado de supervisar muchas iglesias alrededor, en este caso de California. Así es que, Pastor, bienvenido por primera vez más bien. Los micrófonos de Alfa Radio son suyos. Adelante. Dios le bendiga, hermano Héctor. Los saludo a usted y a todos los oyentes en el nombre de Jesucristo. Y le agradezco su invitación para darme este privilegio de estar con ustedes en el aire. Amén, Pastor, amén. El privilegio es para nosotros. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a tener una charla amena y quisiera comenzarle preguntando, Pastor, ¿cómo fue que el Señor lo llamó para que usted viniera a sus pies? Bueno, hermano, todo empezó desde mi niñez. Yo crecí en Tijuana, crecí en una colonia humilde allí y enfrente de la casa había una iglesia evangélica y siempre nos invitaban y de niño nos ponían una película, nos daban de comer algo para que fuéramos y aunque no me convertí en ese tiempo, yo quedó sembrada una semilla, ¿verdad? Y la que sí estuvo asistiendo por años fue mi abuelita, pero yo nunca decidí aceptar al Señor ni nada, y pasaron los años, viví mi vida, mi juventud y gran parte de mi vida en el mundo, como todos, ¿verdad? Sin Dios, sin esperanza, en el pecado, hasta que llegó un momento en mi vida, una crisis donde yo ya sentí una necesidad de Dios. Mi vida, mi familia se había destruido y entonces, hasta entonces me acordé yo de Dios y yo recuerdo que por primera vez yo lo invoqué a Él sin conocer, sin nada, solamente le pedí ayuda. Y ahí fue donde empezó a trabajar en mi vida. Fue todo lo que hice. Yo sentía que necesitaba buscar una iglesia y congregarme y buscarlo, pero aún después de eso yo esperé como 6, 7 años para hacerlo. Tiempo perdido también, ¿verdad? Y hasta que ya me invitaron a un retiro de iglesias evangélicas de diferentes denominaciones. Yo no conocía doctrina ni nada. Y ahí yo acepté al Señor y desde ese día vi cambios en mi vida. Hubo cambios en mi vida que el Señor hizo. Pero yo no me congregaba, no tenía dónde ir porque fue un lugar en San Diego. Okay. Y entonces ya estuve en la casa unos 2-3 meses y ya busqué iglesias alrededor, me congregué en una y yo sentía, no conocía mucho de la palabra, pero yo sentía que necesitaba bautizarme. Pregunté acerca del bautismo y en esa iglesia no había urgencia por bautizar a nadie porque ellos no creen que el bautismo es necesario para salvación. Pero yo vi que Dios desde ya, pues yo creo que desde siempre, ¿verdad? Él ya me estaba guiando porque estando ahí en esa iglesia yo le preguntaba cosas y había una confusión en mí. Yo no entendía la Trinidad. Y el pastor predicaba mucho de eso, entonces yo le preguntaba a Dios y leía la Biblia y recuerdo que una vez me vinieron a la mente 2 palabras, una fue Padre y otra fue Señor, y yo busqué en la concordancia. Sí. Y encontré que en el Antiguo Testamento Jehová es Señor de señores y en el Nuevo Testamento Jesús es Señor de señores. Qué tremendo. Y también encontré que en el Antiguo Testamento dice que Jesús es el Padre Eterno, en Isaías 9:6. Y así el Señor fue guiándome, me enseñaba por su palabra para guiarme a la verdad. Y
estuve unos meses ahí en esa congregación y siempre con preguntas, pero siempre yo vi que Dios me estaba guiando, la verdad, y tenía confusión, todo eso, pero yo necesitaba hacer lo que todos necesitamos hacer, ¿verdad? Sí, Ya vino una cuñada mía que es del nombre, y nos visitó ella de Tijuana por una necesidad de su hija, vino hasta acá y a un hospital, y ahí ella me preguntó que a cuál iglesia iba y que cómo bautizaba y todo eso, y ella me habló, no me habló mucho porque no me puedo dar mucha Biblia, muchos versículos, pero ella me decía, Jesús es Dios, y el bautismo es el nombre de Jesús, y me decía eso y yo no lo rechacé, pero tampoco lo puede asimilar, pero por eso, ¿verdad? Y una necesidad que yo sentía, yo le clamé a Dios, y esto es algo que yo creo que todos debemos de hacer, en vez de estar creyendo en los hombres y dejar que los hombres nos enseñen, buscar lo que Dios quiere hacer, dárnoslo por revelación. Sí, amén. Y yo le pregunté al Señor, ¿verdad? Recuerdo una mañana, ahí mi trabajo, estaba enfrente de mi máquina trabajando y alcé los ojos hacia arriba y solamente les dije, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dije, ayúdame, yo no sé cuál es la verdad, ayúdame, no dejes que se pierda mi alma. Una oración así sencilla y ya terminé la oración y no fueron ni 5 minutos después, yo continué trabajando, pero de repente iba caminando ahí en el trabajo y de repente sentí por primera vez la presencia de Dios. Oh, wow. Que empezó a descender sobre mi cabeza, todo mi cuerpo, y sentí el poder de Dios, me quitó los temores, la ansiedad y todo eso. Sin que nadie estuviera ahí con usted, pastor, solo usted solito. Sí, había trabajadores, pero no eran nadie convertido, ahí solo. Fue algo especial, como le digo, hermano Héctor, y fue un proceso, ¿verdad? Ahí yo sentí que yo creía que Jesús era Dios, yo sentí eso, no lo podía explicar, y si me hubieran preguntado de versículos no hubiera tenido nada, pero cuando se me aclaró la mente le volví a preguntar, le dije, Señor, yo entiendo que tú eres uno, que tú eres Dios, pero confírmamelo, tú confírmamelo a mí. Y cuando le dije eso volví a sentir la presencia de Dios. Desde ese momento yo hablé con un pastor que me recomendó mi hermana, ella me llevó por Isaías y varios versículos de la Biblia y me preguntaba, ¿y entiende lo que dice? Y le dije, perfectamente. El Señor me había dado revelación desde ese momento que me tocó. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas, pues hace falta que el Señor se revele a cada uno, ¿verdad? Para realmente tener una convicción y no simplemente seguir ideas de hombres, o como usted dice, que el hombre me enseñe, o que el hombre, aunque pues hay hombres de Dios, ¿verdad? Que sí enseñan, pero es más especial cuando el Señor lo toca, o sea, cuando el Señor le empieza a revelar y le empieza a decir, así como usted nos está contando, pastor. Así es, hermano Héctor, es que este conocimiento de que Jesucristo es Dios y no hay otro Dios fuera de Él, no lo da el hombre, no lo da la carne. Jesucristo le dijo a Pedro, esto lo recibiste por revelación, vuestro Padre te lo reveló, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es lo que a veces le falta a las personas, ¿verdad? Para conocer esta verdad, y pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Él fue guiándome, porque realmente yo pude verlo, ¿verdad? Aunque yo estaba en la congregación equivocada y todo, yo pude ver que Él estaba guiándome. Ya cuando el Señor me reveló esto, ya me despedí de la otra iglesia donde estaba, me senté con el pastor y le expliqué lo que yo había entendido. Él lo rechazó fuertemente y me dijo, ¿quién te está metiendo ideas? Bueno, yo simplemente le dije lo que decía la palabra de Dios, y ya me empecé a congregar en otra iglesia, y rápido me dieron mis estudios de bautismo, y me fui bautizado ahí en la iglesia de Long Beach, la iglesia pentecostal unida hispana de Long Beach, por el pastor Jairo Pérez en aquel tiempo. Y ahí empezó ya mi caminar con el Señor, ya estaban recibiendo enseñanza, doctrina de la verdad. Sí, qué tremendo. Y todo empezó
desde chiquito, desde pequeño, ¿verdad? Que estaba en la iglesia católica. De ahí el Señor lo vino trayendo como ven, te voy a ir enseñando hasta que yo me revele a ti, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Esto no fue rápido, sino fue con el paso del tiempo, paulatinamente. Sí, exactamente. Y aunque yo pues fui duro, porque yo hubiera querido en mi niñez haber conocido al Señor, pero lo que sí, hermano Héctor, no le he dicho, ¿verdad? Todavía, y estaba llegando a ese punto, es de que yo me convertí, me bauticé, pero después, hablando con el que era pastor, el hijo del que era pastor ahí enfrente de nosotros cuando yo era niño, él le comentó a una de mis tías que mi abuelita no faltaba en los servicios de oración ahí, y por años ella estuvo orando por su familia. Oh, wow. Entonces yo entendí que yo era yo era fruto de esas oraciones. Sí, amén. Mi mamá era también, en ese tiempo vivía conmigo y era también dura y es católica y no quería escuchar otra cosa, pero cuando yo me convertí, yo empecé a ir a la iglesia cristiana, a la iglesia del nombre y todo, ella me siguió. Y ahí se cumplió, Dios respondió esas oraciones pues de mi abuelita, porque mi mamá y yo nos bautizamos el mismo día, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Oh, wow, o sea que fue doble bendición, no solo fue usted, sino que también su mamá fue alcanzada. Sí, hermano, sí. Entonces, por eso yo creo mucho en la oración. Esas oraciones de mi abuelita, ¿verdad? Alcanzaron a mí, alcanzaron a mi mamá. Y cuando yo recibí la revelación, yo sentí carga por medio mundo, porque me di cuenta que esto no es nada más así de ser claro, evangélicos. Y sentí una desesperación y empecé a hablarle a mi familia. Una de ellas fue mi abuelita. Y mi abuelita se congregaba en la iglesia y todo, pero ella ya era mayor y no sabía leer. Entonces ella solamente podía creer lo que le predicaban. Y claro. yo cuando me convertí, yo fui a visitarla, vivía en Pomona, y fui a visitarla y le hablé del bautismo. Y le leí, porque ella no puede leer, le leí, mira abuelita, aquí dice esto y aquí dice lo otro, lo poco que yo podía decirle. Y la respuesta de mi abuelita fue, mi tía estaba escuchando y, ay, Martín, y quién sabe qué, me decía cosas, no, ella es evangélica, pero no del nombre. Y mi abuelita, cuando me escuchó atentamente, cuando yo terminé de hablar, mi abuelita me dijo, cuando tú me digas, yo estoy listo. Oh, ¿en serio? Así fue. Oh, my God. Gloria al Señor Jesús. Gloria sí, a Dios. Hermano. Entonces, esas oraciones nos alcanzaron a nosotros, pero también la alcanzaron a ella. Qué tremendo, o sea, que fue alcanzado. Fueron alcanzadas 3 generaciones. Su abuelita, su mamá y usted. Y mire, mire, pastor, que las abuelitas son duras, porque yo me recuerdo que mi abuela, mi abuela era de hueso colorado y no la sacaban de ahí. Las abuelitas son duras porque así han sido enseñadas, pero qué tremendo que ella le dijo, cuando tú quieras estoy listo. Así es. Ni preguntas eso, hermano. Ella lo creyó, lo recibió, y meses después de mi bautismo, ella fue bautizada en el nombre de Jesús por el mismo pastor de Long Beach. Y sí, hermano, eso es lo hermoso de este Dios, que las oraciones que hacemos nosotros ahí perseveran, duran en la presencia de Dios. Y, sí, amén, amén. Y tienen, tarde o temprano tienen respuesta de parte de Él. Sí, ¿y qué le pudiera decir, pastor, usted a los amigos que nos están escuchando? Sabemos que nos están escuchando en muchos lugares. Alguien, aunque sea una persona que esté oyendo que esté necesitada, ha valido la pena. ¿Qué le diría a esa persona, pastor, que está pasando por situaciones y que así como usted un día necesitaba y sentía llenar ese vacío del corazón? ¿Qué le puede decir usted a alguien que tal vez se está preguntando, lo está escuchando y dice, sí, pero a él le pasó, pero ¿y yo cómo hago? ¿Qué le puede decir usted, pastor, a ellos? Pues, hermano Héctor, lo único que necesitamos hacer es hablar con el Señor. Y Él está más que dispuesto a escucharnos. Y yo lo sé por testimonio, porque mi primera oración no fue una oración elocuente, ayúdame. Esa fue mi oración.
no invoqué nombre, no ni usé versículo ni nada, solamente me acuerdo que me tiré en la cama llorando, miré hacia el techo de la casa y así dije, ayúdame, pedí la ayuda. Y este Dios es un Dios ayudador. Amén. Él miró mi aflicción, miró mi condición. Yo estaba viviendo en pecado, hermano Héctor, cosas que me dan vergüenza ahora decir, pero aún así el Señor en pecado, aún así el Señor me miró y me escuchó. Y no importa la situación que esté pasando, en lo que esté sufriendo, su situación, si es de matrimonial o si es enfermedad o simplemente tristeza, depresión o necesidad de Dios, estoy seguro que este Dios está dispuesto a escucharnos si solamente lo llaman a Él. A nosotros ahora ya sabemos, su nombre es Jesús y el mismo nombre significa salvación. Dios es salvación, entonces solamente en decir el nombre de Jesús ya estamos diciendo que Él es salvación, que estamos poniendo nuestra confianza en Él. Él responde oraciones instantáneamente, otras tardan tiempo, así como en mi vida fue un proceso, otros tardaron años, como mi abuelita por nosotros, pero este Dios está atento. Nuestro Señor Jesucristo está atento, solamente que uno le pida de corazón y Él va a responder. Amén. De una manera poderosa. Como dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Usted hizo esa oración, yo creo que ha sido, no es que usted no ore sinceramente, pero yo creo que ha sido la oración más importante de su vida, pienso. No sé, pastor, ¿qué me puede decir de eso? Claro que sí, hermano Héctor, porque ahí es donde Él empezó a guiar mi vida. Hasta entonces, yo sé que me guardó de muchas cosas y me bendijo, pero hasta entonces yo sé que Él me empezó a guiar mi vida, porque después de esa oración yo empecé a leer la Biblia en mi casa. Yo solo abría la Biblia, no entendía muchas cosas, pero yo empecé me compré una Biblia y empecé a leerla, o sea, Él puso ese sentir en mí. Empezó a dar dirección a mi vida, todo con el propósito de llevarme al conocimiento de la verdad, que lo conociera Él, quién es Él realmente, sí, y para enseñarme el plan de salvación. Bueno, qué tremendo testimonio, pastor. Hay mucho de qué platicar. ¿Qué le parece si me permite, hacemos un pequeño corte, y en el siguiente bloque nos cuenta cómo fue que usted a través de ese camino ya pues el Señor lo llamó para el pastorado y la decisión que tuvo que tomar, o nos cuenta sus experiencias? ¿Me lo permite? Claro que sí. Bueno, hermanos, amigos, no se vayan de la sintonía porque regresamos con la segunda parte de esta interesante entrevista con el pastor Martín Enrique de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Los Ángeles y supervisor del distrito número 2. Pastor, pues qué interesante, qué tremendo su testimonio, porque fue alcanzada toda su familia y ha venido en el caminar del Señor, pero ¿cómo fue que ya el Señor lo llamó al pastorado? Sí, hermano Héctor, pues después ya que me convertí, me bauticé, pues yo prácticamente estaba luchando por mi salvación. Yo necesitaba muchos cambios, muchas cosas que Dios cambiara en mi vida, y ese era mi enfoque solamente, ¿verdad? Yo testificaba y sí, ya traía almas a la iglesia, pero era mi enfoque, no era el servir, o sea, ni buscar ministerio, ni púlpito, ni nada de eso. Claro. Simplemente era crecer, sanar y meterme más en Dios. Y después de ir a estar en Long Beach unos meses, nos cambiamos a Montclair, donde estuve como 2 años con el pastor Arturo Ferrufino, y después me enteré, yo vivía en Whittier, entonces ya acababa de casar, hace poco me casé en Montclair, y ahí en Whittier llegó un misionero de Colombia llamado Eduardo Rodríguez, y él se conectó con la organización para pedir cobertura porque él quería trabajar aquí. Pastor, y eso, perdón que lo interrumpa, ¿y eso más o menos como en qué año nos está platicando? Como el 99, yo pienso. Oh, wow. Uh-huh. Hace mucho tiempo. Sí. Ahí yo me convertí en el 96.
en 99 más o menos él pidió ayuda. Yo me enteré de eso por una hermana de Long Beach y que él quería trabajar y que necesitaba apoyo, y pues yo vivía en Whittier y él vivía en Whittier, pues entonces yo sentí el deseo de apoyarlo, y yo todavía estaba muy verde, todavía tenía un corazón muy duro, porque yo le he costado, el hermano Héctor, le he costado mucho trabajo al Señor. Sí, ha batallado mucho conmigo, sí, en la humildad y todo eso. Sí. Pero sí quería servir, y entonces sentí el deseo. Nos despedimos de allá, le hablé con el pastor, nos despedimos y nos envió, ¿verdad? Y ya venimos acá a apoyar al pastor. Fuimos prácticamente mi esposa y yo, el pastor y su esposa, la hermana Ligia, los que empezamos esa obra de cero. Y empezamos reuniones en su casa, y ahí vimos nacer la iglesia de Whittier. Oh, wow. Ahí donde usted se congrega. Sí, ¿no? Y ahora imagínese, usted vio una familia de 4 o 5 personas, y mire ahora lo que ha crecido, ¿verdad? Así es, hermano, sí. Entonces, estando con el misionero, yo aprendí muchas cosas que él me enseñó, y él me pasó una visión, una carga por la obra y por las obras en sí, ¿verdad? Sí. El amor a su palabra, y ahí yo vi, ¿verdad?, que en 7 años de nacer la iglesia, porque ahora, o sea, que no habíamos gente muy madura, de mucha experiencia, pero en 7 años él ya había sacado 5 pastores a la obra. Oh, wow. Incluyéndome a mí. Entonces, él muchas cosas aprendí yo viéndolo a él en su manera de ser, no solamente en el púlpito, sino en sus acciones, su manera de ser, pláticas. Al pastor Eduardo. Testimonios. Eduardo, sí, el abuelo. Yo vi, ¿verdad?, que él cuando escuchaba ¿quién necesita pastor?, él buscaba ahí en la iglesia, y no habíamos, como le digo, mucho de dónde agarrar, ni mucha experiencia, pero él por la fe nos enviaba. Y entonces ahí Dios me puso, y yo le doy muchas gracias a Dios, porque eso fue crucial para mi crecimiento. Y yo recuerdo que teníamos tal vez 1 año, 2 años, estábamos en el primer lugar que rentamos, un localcito que rentamos para la iglesia. Estábamos en oración, y no recuerdo exactamente qué era, si era un servicio o ayuno, no recuerdo qué era, pero sí recuerdo que estaba orando yo de pie. De repente vi así algo que no fue ni un segundo, vi una visión, no fue ni un segundo siquiera. Y yo vi una ciudad con muchos edificios, edificios altos de ciudad, sí, ¿verdad? Y yo veía que todo estaba como si hubiera mucho smog, como si así. Pero yo vi un ser más grande, gigante, más alto que los edificios, que iba extendiendo su mano y iba moviendo su mano, y de donde venía su mano hacia donde iba, por esta parte estaba cayendo luz a la ciudad. Pero fue algo así, yo no entendí qué era, no hubo palabra, no hubo nada, ¿verdad? Esto es lo que yo vi, y me quedé preguntando qué fue eso. Al pasar los años ya, entonces el pastor me dijo, ¿verdad? Llegó el momento en que me dijo, ¿verdad? Hermano, necesitamos a alguien en Los Ángeles que vaya a tomar esa congregación ahí. ¿Y el abuelo le dijo eso? El abuelo, sí, amén. Después de todo eso, pero para eso ya Dios ya había trabajado, porque al principio mi esposa ni yo estábamos listos, bueno, ahorita todavía siento que estoy aprendiendo, pero claro. Pero en ese tiempo nosotros no estábamos preparados para el ministerio cuando nos convertimos, cuando yo vi esa visión, ¿verdad? Ahora entiendo que fue una visión de Dios, pero sí, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Ya vino ese llamado de mi esposa, que no quería nada con el ministerio, ¿verdad? Ella misma me expresó que... Oh, wow, qué tremendo. Imagínese, sí, imagínese ahora, perdón, pastor, imagínese ahora la hermana Mercy, una tremenda líder. Sí. Sí, ella trabajaba en la iglesia, ya había sido maestra de escuela dominical, ya había trabajado con las damas, de todo había sido en la iglesia, pero ella decía, yo trabajo aquí y allá y acá, parece, pero de esposa de pastor, no, así decía. Entonces no era de que algo que yo estaba esperando, planeando, yo simplemente estaba tratando de guiar a mi familia
que toda mi familia fuera salva. Pero llegó ese momento en donde ella pues fue Dios el que preparó todo, y una vez que llegué del trabajo, ella la encontré sentada en el sofá de la sala. Me senté ahí y no sé qué, pues nos saludamos, y luego de repente me dice, bueno, ¿y tú qué estás esperando? Y yo dije, bueno, ¿esperando qué? Ya fui a trabajar, ya me toca mi descansito, hoy no tenemos servicio. No sé de qué está hablando. Le dije, ¿de qué estás hablando? Bueno, y me dijo, mira, aquel hermano estuvo 8 meses en Pomona, ya lo sacaron a la obra, ya se fue a trabajar allá, quién sabe qué, ¿y tú qué estás esperando? Tú tienes años aquí en la iglesia. Hijo, lo empujó, ¿verdad? Ella fue la que me estaba empujando. Yo sí sentía, pero yo no en ningún momento pensé salir sin el apoyo de ella. Okay. Dios me dio la sabiduría para esperar en el tiempo de Dios, porque yo le dije, si yo voy solo, yo no voy a poder, no es fácil el pastorado. Sí. Pero en el tiempo de Dios la preparó ella me dijo esas palabras, y le dije, yo estoy esperando una señal, ¿y cuál es esa? Que tú me apoyes. Bueno, me dijo ella, pues ya. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que andarán 2 juntos si se pusieren de acuerdo, ¿verdad? Así es. Y mira, hermano, que a las semanas, sin saber esta plática, a la semana llega el llamado. Ya mi pastor ya estaba trabajando en eso, ¿verdad? Pero me llegó el llamado del supervisor en aquel tiempo para decirme que necesitamos un obrero allá en Los Ángeles, a la semana. Mira. Ya Dios preparando todo. Dios, le digo que ha sido así, él le pone cositas, y cuando ya me hicieron esa invitación, le dije, voy a hablar con mi esposa, ¿verdad? Pero yo nunca pensaba, o sea, mi deseo no era venir a esta ciudad, ni pensaba, yo estaba pensando tal vez en otra ciudad, abrir nueva obra en otra ciudad, pero aquí había una congregación que necesitaba reemplazar al pastor. Claro. Y cuando en esos días, pues yo estaba pensando, no recuerdo exactamente si fue el momento, pero yo ya me había olvidado de esa visión. Y cuando me dijeron eso, me acordé de la visión, el Señor me recordó de la visión y entendí, ¿verdad? Que Él me quería aquí en Los Ángeles. Sí. Que Él me quería aquí. ¿Usted vio la visión esa que veía algo más alto y con smog y todo eso? Sí, yo veía edificios, una ciudad, edificios altos, así como Los Ángeles, y como muchos smog, pero veía una figura, posiblemente un ángel gigantesco, o el Señor mismo. Yo no pude ver el rostro ni nada, ¿verdad? Pero sí vi parte del cuerpo y la mano así, que iba moviéndose, que donde pasaba la mano estaba cayendo luz. Y me acordé de eso y dije, entonces ya sé lo que quiere decir eso. Y por eso estoy aquí ya 14 años, ya tenemos aquí 14, en Los Ángeles. 14 años tiene. Por la gracia de Dios aquí, hermano Héctor, sí. Aquí, sirviendo al Señor. Qué bendición. O sea que venció los temores, porque me imagino yo que cuando alguien, el Señor lo llama y es enviado, me imagino que usted o las personas sienten como ese temorcito de dejar la zona de confort y qué va a pasar. Sí, nosotros estábamos bien a gusto allá en Whittier y teníamos planes. Es más, yo había dicho a la iglesia unas semanas antes, vamos a trabajar y vamos a hacer células, etcétera, etcétera, y no teniendo idea de que el Señor tenía otro plan. Pero sí, yo no sé, tal vez hay pastores que sí, pero yo me sentía, pues uno se siente incapaz, o sea, humanamente, pues siente como que, que es un reto muy alto, ¿verdad? Claro. Es un llamado muy alto, pero pues yo me lancé por la fe, ¿verdad? Y dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, ahí vamos. Amén. Y en el recuento de todo, pastor, ya 14 años, cuando usted mira atrás y dice, en estos 14 años de experiencia, no dice usted cómo es que no me lanzaba o cómo es que tenía temor o porque Dios ha sido fiel. Sí, hermano, ya aprendí. Mi pastor me decía, el abuelo, el pastor Eduardo Rodríguez, me decía, hermano, con el Señor, usted puede tirarse de cabeza y va a caer de pie. él me decía eso, sí. Puede confiar en Dios, puede confiar en Dios. Gloria y ahora lo puedo ya compartir, ¿verdad? Porque no ha sido fácil, seguimos luchando, seguimos enfrentando retos nuevos, pasando dificultades, de todo hay, ¿verdad? En el servicio de Dios,
pero vemos, ¿verdad? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sostenido, ¿verdad? Y yo sé que solamente es el poder del Señor Jesucristo. Amén, 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 pastor. Bueno, muchas gracias por esas preciosas palabras de su experiencia, de su testimonio más que todo. Y quisiera invitarlo, si usted quiere dar la información de su iglesia, dónde está, si quiere dar el teléfono, si alguien está en los alrededores y anda buscando una iglesia, pues lo puede hacer, pastor. Sí, claro que sí. Estamos en la ciudad de Los Ángeles. La dirección es 420 este de la calle 20 de Los Ángeles. El área code es 90011. No recuerdo el teléfono de nuestro es 213-595-1756, y si hay alguien aquí en Los Ángeles que necesita una iglesia para congregarse, aquí estamos para servirles. Amén, pastor. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, pastor, pero le agradezco infinitamente su gentileza de haber aceptado la invitación y ver el lado que Dios ha hecho a un pastor, pues el lado humano del pastor, porque muchas veces el pastor creen que es infalible y que siempre está, pero no, también es ser humano y a veces pasa por bajones, y es por eso lo importante de ver el lado humano de los pastores y estar orando por ellos, ¿cierto? Claro que sí, hermano Héctor, sí, somos iguales, ovejas igual que todos los demás hermanos, que necesitamos la oración y el apoyo de los demás, claro que sí. Bueno, pastor, le agradezco mucho y bendiciones abundantes para la hermana Mercy y para usted, y gracias. Amén, hermano Héctor, saludos a todos y bendiciones a todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Radio Alfa Online, porque la gloria de Dios es constante, porque su presencia es en todo momento. Transmite Radio Alfa Online. Música, palabra y bendición, familias bendecidas, 24 horas llevando la palabra de Dios. Radio Alfa Online.